por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos nuevamente con el único fin y afán de hacer la voluntad de Dios. En este caso, en el orden del culto, la alabanza ha sido dada. Vamos a meditar en la palabra de Dios para posteriormente estar orando. Que sea Dios ayudándonos con nuestras diferentes necesidades. Vamos a orar, hermanos. Señor, agradecemos de antemano la oportunidad tan grande que nos da de poder estar aquí. Es un privilegio poder congregarnos, Señor, estar ante su presencia en compañía de cada uno de mis hermanos, su iglesia, los que usted ha comprado, ha redimido. Señor, ayúdenos a pasar el momento agradable de comunión y que seamos gratos ante su presencia, nuestra vida. Y sobre todo en este tema que estaremos tratando en esta tarde, ayúdame a ser claro en cuestión de la llenura del Espíritu Santo, Padre. Permítanos recordar, afirmar y quizás aprender de este tema, Señor, tan importante que su palabra nos muestra. Rogamos por nuestro hermano pastor Humberto Armenta y su esposa, que están fuera de la ciudad. Ayúdele, Señor, con las diligencias y diferentes actividades que tienen por hacer, Padre. Sea usted dirigiéndolos y a nosotros también, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 5. Pudiéramos tomar otro pasaje, Colosenses 3, pero vamos a tomar capítulo 5 de Efesios para meditar en su palabra, ocuparnos en este pasaje. Vaya conmigo, la carta a los Efesios, capítulo 5, y un pasaje tan conocido como lo es el verso 18, ¿verdad? Bien, como oraba hace un momento, nuestro tema va a ser acerca de la obra del Espíritu Santo que produce en la vida del creyente, y en este caso es la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado algunas obras del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas cuando Él nos transforma, cuando Él nos regenera. Y si bien es cierto, hemos hablado de la morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y también el sello, que fue la última vez que estuvimos reflexionando sobre esta obra maravillosa y puedo decir milagrosa que el Espíritu Santo hace en la vida de los incrédulos, en el momento de su transformación, en el momento de la regeneración. Cabe mencionar, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver o no es igual con los temas antes mencionados. No es la morada, ni el bautismo, ni el sello. Esas son cosas que Dios en su gracia infinita hace para el beneficio del creyente de una forma misericordiosa. Pero déjeme leer el pasaje, capítulo 5, verso 18. Vamos a leer únicamente pocos versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
creo que es suficiente con la lectura. Aunque este pasaje, hermanos, es muy amplio, pudiera terminar hasta el 6, capítulo 6, verso 9. Quiero empezar haciendo saber que la llenura del Espíritu Santo no es, hermano, no es que el Espíritu viene al creyente de manera gradual o por partes. Es decir, tenemos un porcentaje, por así decirlo, y conforme vamos orando, conforme vamos congregándonos, tenemos más porcentaje. Y así sucesivamente. No, el Espíritu de Dios no se da por medida. El Espíritu Santo es una persona, de manera que Él mora dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo, de su Espíritu Santo. También la llenura del Espíritu Santo tampoco es entrar en un desorden, hablar en lenguas o en un tipo éxtasis y hacer movimientos externos dentro de la congregación o en el culto. No, tampoco hace referencia a eso. Crean lo que escogí este pasaje de Efesios antes que el de Colosenses, que son muy similares, porque aquí nos explica claramente qué es la llenura del Espíritu Santo de una manera colectiva, que son los pasajes que acabamos de leer, 5, 18 al 20, y después nos enseña cómo seguir siendo llenos de manera individual o como sociedad. Y como adelantándoles un poco, como primera causa pone a el matrimonio y enseña a la mujer, enseña al hombre cómo debe dirigirse dentro del matrimonio, de esa responsabilidad, para que pueda de alguna manera comprobar el creyente, o que se pueda ver, mejor dicho, en la vida del creyente ya casado, que es lleno del Espíritu Santo. Posteriormente habla dentro de ese mismo círculo del matrimonio, pero en relación a los hijos, con los padres y los padres con los hijos. Y hay una descripción de cómo los padres pueden ser llenos del Espíritu Santo en cuestión o en el área que van a tratar con sus hijos. Y de la misma manera, los hijos son descritos aquí como llenos o estando llenos o siendo llenados del Espíritu Santo en una relación con sus padres. También el apóstol Pablo se extiende a los amos y a los esclavos, y de manera que un amo creyente debe demostrar su llenura en relación con su esclavo, con su siervo. Y da algunas pautas ahí. De la misma manera, el siervo debe de demostrar, el siervo cristiano debe de demostrar su llenura, o que está siendo lleno del Espíritu Santo, en el comportamiento y actitud que tiene hacia su amo. Y viendo este pasaje tan claro, quedan, hermanos, echadas por tierras aquellas doctrinas que enseñan, como iniciaba, que el Espíritu Santo se puede dar gradualmente o en partes, o hacer un desorden aquí. No solamente los creyentes son llenos dentro de la congregación, como inicia este pasaje dirigiéndose a los creyentes. Y solo para estar conscientes de esto, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, la podemos encontrar en este pasaje. Quiero recordarles solamente que de los versos o pasajes anteriores, desde el capítulo 4, donde empieza 4:17, la nueva vida, hasta el 5, por ahí 14,
está hablando de las cosas malas, de lo que no debe hacer el creyente, de lo que no debe permitir o promover cosas malas en cuestión y relación del pecado. Pero desde el versículo 18 en adelante enseña cómo se debe de vivir, cómo los creyentes deben de vivir. Y repito esto, hermano, porque es la estructura del pasaje. El creyente siendo llenado como colectivamente dentro de la iglesia. El creyente siendo lleno del Espíritu Santo dentro de su matrimonio en relación con su esposa e hijos. Y el creyente siendo llenado en aquel entonces dentro del ámbito laboral, por así decirlo, del siervo y el esclavo. De manera, hermano, que es fácil de comprender esto. Cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Déjeme leer esta definición, o esta palabra, su definición. Es una insensatez, la acción de gastar o usar algo excesivamente, especialmente lo que resulta en una licencia pecaminosa, libertinaje e inmoralidad. Eso significa la palabra disolución. Y ahí está, hermanos, el pasaje donde entra ese antes. Es algo contrastivo, o sea, algo que contrasta todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo a los creyentes. Hasta allí él hace una pausa en disolución y va a empezar a describir y a instar a los creyentes a que vivan siendo llenos del Espíritu Santo. Antes, dice, antes de todo lo que se ha dicho, esa disolución, la vida en pecado, los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo. Y esto llama la atención porque el pasaje ahí, o el verbo, nos indica que es una forma pasiva en la que el creyente va a obrar en comunión con el Espíritu Santo, de manera que se puede traducir así: el que toma la iniciativa para hacer el bien, de lo que va a describir posteriormente, es el Espíritu Santo. Usted y yo estamos dispuestos a servir a nuestro Dios, a obedecerle, y si en algo hemos obedecido y si en algo estamos cumpliendo con los mandamientos, se puede decir que fue el Espíritu Santo quien inició o quien inicia, quien empuja, quien lleva al creyente a obrar bajo la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo es el iniciador de esta obra de ser llenos. O sea, nosotros, hermanos, vamos a actuar con nuestro conocimiento y con nuestra dedicación y consagración en el impulso del Espíritu Santo para obrar el bien. Y hermanos, solo para definir lo que es ser llenos del Espíritu Santo, esto lo podemos entender en un sentido de una obediencia de continuidad. Si usted es lleno del Espíritu Santo, no es un acto en sí y absoluto que ya soy una persona llena, puedo hacer, no, sino que nuestra vida está siendo continuamente dirigida por el Espíritu Santo en obediencia, y tenemos que mantenernos en esa obediencia. De manera que la llenura del Espíritu Santo podemos decir que implica la obediencia, el venir a la palabra de Dios, el leerla, el conducirnos como Dios quiere, el conocer la voluntad de Dios, es lo que podemos deducir de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto, hermanos? Sí, repito que es el Espíritu Santo de manera activa quien nos dirige, quien nos guía a hacer esto. Y Él nos muestra cómo, a través de su palabra, cómo va a ser lleno una persona del Espíritu Santo en una forma colectiva, cuando está en la iglesia, cuando está en comunión con los hermanos.
Los verbos a continuación son descriptivos, hermano. Alabando, verso 19, alabando, cantando y dando gracias. Esa es la forma en que uno puede ser lleno o cumplir la voluntad o ser obediente ante Dios cuando estamos reunidos como iglesias, con un corazón agradecido en Dios por la obra que Él ha hecho. Así pues, no podemos pensar, hermanos, que este bien maravilloso procede de nosotros. En ninguna manera. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a hacerlo de manera conjunta. Él habita en nuestra vida. Mira, hermanos, quiero hacerle ver en este pasaje que si usted va al versículo 18, el sed llenos es un mandamiento. Es de donde se desprende todo lo que a continuación habla el apóstol Pablo, y se toma la libertad bajo la inspiración del Espíritu Santo de explicarnos cómo ser llenos del Espíritu Santo. De manera, hermano, un ejemplo muy claro, que cuando estamos aquí reunidos como creyentes, ya sea el miércoles o un domingo, y empieza el tiempo de adorar a Dios, de orar, y usted une sus voces y alaba al Señor y expresa esa gratitud de una manera colectiva como cuerpo de Cristo, está siendo llenado, es decir, está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. De una forma. Y hermanos, créanlo que esa, para mí en lo personal, es la forma más fácil de obedecer este mandato. Porque si bien es cierto, es un mandato para los creyentes. Es mucho más fácil alabar a Dios, cantar con alegría y gozo en la congregación, que amar a mi esposa en la casa cuando estamos solos. Es mucho más fácil. Y yo creo que para mi esposa también es mucho más fácil estar aquí cantando en conjunto que sujetarse al esposo en el hogar. Que es allí, hermano, donde el apóstol Pablo lleva este mandato hasta lo más íntimo, al interior del matrimonio y relación de esposo y esposa. Porque ¿quiénes son esos del versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quiénes son? Los que va a describir a continuación. Al matrimonio, los hijos, los amos y los siervos. Y ahí continúa con este tema, con este mandamiento, con este principio de ser llenos del Espíritu Santo, y de manera clara, precisa y dirigida a la mujer. Les dice en el verso 22, si quieres ser llena del Espíritu Santo, si quieres estar siendo llenada continuamente, o si quieres estar obedeciendo a Dios durante tu vida, debes de sujetarte a tu esposo. Aunque aquí habla en plural porque está hablando a la iglesia. Pero de igual manera, a los hombres les dice, mira, en el verso 25, si ustedes quieren ser personas que están siendo obedientes a la palabra de Dios de una manera continua, no solamente en la congregación, sino dentro del vínculo del matrimonio, en relación con su cónyuge, en este caso su esposa, debes de amarla. Y nos pone el ejemplo, un pasaje muy conocido. Pero posteriormente describe, hermano, con los siguientes verbos, cómo es que debemos hacer esto. Y es a lo que el apóstol Pablo quiere llegar. Que estemos conscientes que la llenura del Espíritu Santo, el obedecer a Dios continuamente, no solamente sucede aquí en la iglesia cuando estamos cantando, alabando y agradeciendo a Dios. La verdadera llenura, si usted va a ser una persona sincera, verdaderamente dentro de su hogar, donde están los dos cónyuges solos, es donde usted se va a dar cuenta realmente si está buscando la voluntad de Dios, o dicho como el pasaje lo expresa, si quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted se va a dirigir, si es varón,
hacia su esposa en amor. Y si es mujer, usted se va a dirigir, si está buscando la llenura del Espíritu Santo o el hacer la voluntad de Dios, en sujeción a su esposo. Y eso, hermanos, expresa, eso se deja ver que usted está siendo obediente, que usted continuamente está obedeciendo la palabra de Dios en esa área. Pero no acaba ahí. La llenura del Espíritu Santo no solamente implica estar en la congregación, ni en relación con nuestro cónyuge, sino también la relación que hay entre padre o padres e hijos. Y solamente para resaltar esto, en cuanto a las mujeres, en el verso 22 está el mandamiento para ellas, el versículo o el verbo como mandamiento, sujetas. Y para los hombres está en el verso 25, amad es un mandamiento también. Y eso, si lo obedecemos, va a reflejar en nosotros que estamos siendo continuamente llenados o siendo llenos por el Espíritu Santo. Pero en cuestión del 6, capítulo 6, del 1 al 3, ahí habla en relación de los hijos a los padres. Interesantemente, aquí el Señor manda a los hijos a obedecer y a honrar. Le da 2 mandamientos. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿No? Porque mis hijas obedecen a la primera, ¿no? Yo no sé por qué hay aquí dos imperativos y uno con un recordatorio de la promesa. Hijos, obedecer a vuestros padres. Y estos son mandamientos positivos que ellos deben de ser así, hermanos. Mire, qué maravilla, la palabra de Dios es tan clara. Nuestros hijos, usted puede ver, si los tiene en su casa, si son o están siendo llenos continuamente por el Espíritu Santo. Esto es, si obedecen, así de sencillo, hermanos. No hay teología aquí profunda, así de tomar 2 posturas y que yo soy. No. Simple y sencillamente, si sus hijos le están obedeciendo y si le están honrando, créalos que en esa área sus hijos están siendo llenados, están siendo obedientes constantemente. Así de sencillo. Y para los padres, allí en el capítulo 6 del 6, versículo 4, también les dice que da un mandamiento de negación, es decir, algo para no hacer con nuestros hijos, y nos dice que no los provoquemos a ira. Y eso de parte mía, si lo hago, quiere decir que estoy creciendo o estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy siendo lleno por el Espíritu Santo. Pero también hay otro mandamiento para nosotros, que es que debemos criarlos en el Señor de una manera positiva, con disciplina y corrección. Y eso también refleja, hermanos, si estamos siendo obedientes a la palabra. Y si hasta aquí, todos los que estamos aquí, sean padres, sean hijos, no llevamos ninguna tacha, quiere decir que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano? La llenura del Espíritu Santo, en pocas palabras, es una vida práctica consagrada al Señor en obediencia bajo los mandamientos y estatutos según corresponda en la vida, hermanos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, ser ejemplo como cristianos que hacemos la voluntad de Dios. Eso es la llenura. Nomás que parece como que muy espiritual. No, voy a ser lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, en su vida diaria usted hará lo que la Biblia enseña. Si lo hace, está creciendo, hermano. Y por último, solamente los pasajes o las palabras claves aquí, por decirlo así, de siervos a amos, capítulo 6, del 5 al 8, allí se le ordena a los siervos a obedecer. Ellos tienen que obedecer. Y les da 3 formas en que deben de hacerlo: haciendo, sirviendo y sabiendo, haciendo referencia a una recompensa. Ellos deben de actuar así.
pero el mandamiento es obedecer. Si un creyente en aquel entonces era esclavo y quería demostrar que estaba siendo lleno por el Espíritu Santo, debía obedecer a su amo. Hermanos, lo ilustran muchos predicadores como Pastor John MacArthur y algunos otros comentaristas como el viento que llena las velas de los barcos. Es decir, usted recuerda en la escuela cuando nos ponían la Niña, la Pinta y la Santa María ahí con velas. Esas velas tenían una función de que cuando venía el viento, llenaban esas velas y empezaban a darle dirección al barco. Y el barco se movía conforme a esa dirección, o tú aprovechabas esa dirección para llegar a tu lugar. Y esa es la forma en que el apóstol Pablo está usando aquí el verbo de ser llenos, de ser dirigidos, de ser controlados por el Espíritu Santo. Y anteriormente él pone un ejemplo negativo del vino: no os embriaguéis con vino. Igual como el vino controla a una persona en un estado de ebriedad, así debe de controlar el Espíritu Santo a un creyente que ha nacido de nuevo, hermanos. Así, de una forma clara y práctica. De manera, hermanos, que a los amos también se les amonesta con un mandato de hacer lo bueno con sus siervos y que dejen las amenazas. Les dice cómo pueden ser llenos. O sea, no amenaces a tus, en este caso, siervos, sino solamente hagan lo justo para con ellos como trabajadores. No podemos, hermanos, vivir una vida llena del Espíritu Santo en desobediencia. Aquí está claro, hermano. Usted es padre, aquí está. Quiere ser lleno, aquí está. Usted es madre, es esposa, aquí está. Usted es hijo, aquí está. Y lo podemos aplicar a nuestro tiempo extrayendo ese principio en su trabajo, con su patrón. ¿Cómo es? Si usted es patrón, si usted es jefe en su empresa, ¿cómo trata a los empleados? Y si usted es empleado, ¿cómo realiza su trabajo en relación a su empresa? Es sencillo, hermano. La llenura del Espíritu Santo es una vida práctica, sencilla en obedecer la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.